Los diodos o rectificadores de selenio son otro de esos componentes desaparecidos que ya prácticamente no se usan y que son muy difíciles de encontrar. Los diodos de silicio que aparecieron y se propagaron rápidamente por el mundo en la década de los 60 eran muy superiores a los rectificadores de selenio y estos estaban condenados a la extinción. Pero una empresa, International Rectifier Corporation, al menos esta empresa, intentó reflotar la tecnología del selenio. Intentó de alguna manera plantar cara al silicio. ¿Lo conseguiría? Bueno, esto es una historia con un spoiler incluido porque es como ir al cine a ver Titanic. Sabemos que el barco se hunde y aquí sabemos que los rectificadores de selenio desaparecieron. Pero aún así, en este vídeo voy a hablar de algunas de las innovaciones de los rectificadores de selenio que sucedieron a mediados de la década de los 60. Si te gusta la electrónica y los componentes antiguos, este vídeo seguramente te interese. Así que acompáñame un día más aquí en Electrónica en clave de retro. Cuando en la década de los 30 del siglo XX los rectificadores de selenio aparecieron en el mercado, vinieron a sustituir a los diodos termoiónicos, a las válvulas de vacío de tipo diodo. Y al igual que estos, el rectificador de selenio tiene dos electrodos, un ánodo y un cátodo. El ánodo de los rectificadores de selenio está formado generalmente por una placa de metal que puede ser aluminio o acero, y la superficie interior está generalmente chapada en níquel, y esto es principalmente para reducir la resistencia eléctrica entre este ánodo metálico y el selenio. El cátodo, por otro lado, está formado por una aleación metálica que permite la rectificación al ser combinado con el selenio que está en el centro, entre el ánodo y el cátodo. Esta aleación del cátodo suele contener estaño y cadmio, un metal bastante tóxico. En su momento y durante las décadas de los 30, 40 y 50, los rectificadores de selenio fueron una alternativa muy interesante, pero cuando empezaron a usarse los diodos, los rectificadores de silicio, los rectificadores de selenio quedaron tocados de muerte. Los rectificadores de silicio siempre se han considerado mejores que los de selenio, sobre todo para aplicaciones de alto voltaje, porque los rectificadores de silicio tienen una menor corriente de fuga y funcionan mejor en entornos de alta temperatura. Más o menos lo mismo sucede entre los diodos de silicio y los diodos de germanio. Los diodos de germanio tienen mayor corriente de fuga y el rendimiento se degrada mucho más rápidamente que en los diodos de silicio cuando la temperatura aumenta. No todos los rectificadores de selenio tienen este aspecto tan característico, y es que han existido también en encapsulado axial, más parecido al que usan los diodos modernos. Pero pasemos ya directamente a leer el contenido del artículo de 1965 acerca de estos 4 años de investigación de la empresa International Rectifier Corporation. Ahora, tras 4 años de investigación, la empresa International Rectifier Corporation dispone de una tecnología capaz de fabricar rectificadores de selenio más pequeños y que tienen mejores características, menor caída de tensión directa a altas corrientes y que además soportan un mayor voltaje inverso, algo muy interesante en aplicaciones de alta tensión. Por tanto, este nuevo proceso permite usar menos celdas en serie, lo que reduce la disipación de potencia por celda. La empresa International Rectifier Corporation ya fabricaba 3 gamas de rectificadores de selenio, de alto voltaje, de doble densidad y de triple densidad. Ahora han añadido una cuarta gama que denominan SD7, que puede operar con corrientes directas más elevadas. En el mercado de los rectificadores el precio siempre ha sido una ventaja a favor del selenio, ya que los rectificadores de silicio son más caros. Por ello, estos nuevos dispositivos de selenio son una oportunidad para actualizar antiguos equipos que usan rectificación valvular termoiónica, más ineficiente. Ahora bien, una desventaja del selenio respecto al silicio es su menor vida útil, pero, según los ingenieros de la empresa, han logrado aumentar la esperanza de vida de los rectificadores de selenio. Además, tienen propiedades de autorreparación que les permiten recuperarse rápidamente después de sufrir sobretensiones.
Eso sí, cabe destacar que a pesar de seguir siendo más baratos que los rectificadores de silicio, los precios de los nuevos rectificadores de selenio serán alrededor de un 10% más altos que los equivalentes fabricados por procesos anteriores. Según Frank Gift, ingeniero jefe, las pruebas de vida a corto plazo y aceleradas muestran una mejor estabilidad. Ahora, vete tú a saber esto en lo que se tradujo a largo plazo. No tengo datos. Parece que el nuevo proceso de fabricación ha logrado aumentar en un 25% el máximo voltaje inverso, los dispositivos de selenio de densidad estándar soportan unos 50 voltios por celda, los de densidad doble al menos 36 voltios y los de densidad triple menos que el resto, en torno a 33 voltios. Además, el nuevo proceso de fabricación parece reducir el volumen de los rectificadores de selenio en un 20% más o menos. Y además alcanzan mayores corrientes de trabajo, 200 mA por cada centímetro cuadrado de superficie enfriada por un ventilador que trabaje a una velocidad de 5 metros por segundo. Ahora, para convertir este valor de 5 metros por segundo a algo más habitual, una medición de caudal, que es lo que suele emplear la industria de los ventiladores, hace falta conocer el diámetro del ventilador, pero el artículo de 1965 hace referencia no al caudal, sino a la velocidad del flujo de aire, 5 metros por segundo. Volvamos al artículo. Todas estas afirmaciones fueron hechas por la empresa International Rectifier Corporation y sus ingenieros, que conste, no son fruto de mediciones independientes e imparciales, pero sigue siendo un testimonio histórico muy interesante, que documenta de algún modo los últimos coletazos de la tecnología de los rectificadores de selenio, por lo menos los rectificadores de potencia. Sin embargo, a pesar de todas estas innovaciones, hacia finales de la década de los 60 del siglo XX, las principales líneas de fabricación de rectificadores de selenio se habían cerrado. Para entonces el germanio también había sido ya fuertemente desplazado y la hegemonía del silicio se consolidaba. Como curiosidad, los rectificadores de selenio en Japón se fabricaron después de la Segunda Guerra Mundial en una economía muy deprimida y hasta los años 60 se utilizaron mucho como medidores de luz en cámaras fotográficas, analógicas, evidentemente. Si bien estos dispositivos de selenio eran diferentes técnicamente a los que se usaban para rectificar corriente alterna en fuentes de alimentación. Muchas cámaras fotográficas, por ejemplo telemétricas, disponían de una célula de selenio que permitía hacer mediciones de luz aproximadas, las he probado, funcionan razonablemente bien, aunque es cierto que con el tiempo muchas de estas unidades han perdido su sensibilidad original. Pero aún así, es un dispositivo pasivo muy interesante. Aunque ya existían cámaras con exposición automática o semiautomática, en aquel momento, en la década de los 60, muchas cámaras de consumo eran manuales. El fotógrafo tenía que elegir la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, y estas sencillas pero efectivas células de selenio permitían hacer mediciones de luz para poder disparar fotografías en un modo semimanual sin necesidad de un fotómetro, y en cualquier caso es una de las últimas aplicaciones de la tecnología del selenio. Y a ti que has llegado hasta el final del vídeo, me encantaría preguntarte qué te ha parecido y qué tipo de vídeos, qué temas te gustaría ver en un futuro. Muchas gracias por compartir tu opinión y muchas gracias por haber llegado hasta el final, y a todas estas personas por apoyarme mes a mes. Gracias, y seguiremos muy pronto aquí en Electrónica en Clave de Retro.